Cuando éramos invencibles, un nuevo relato con el historiador, con Jesús Ángel Rojo. Jesús Ángel, muy buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bueno, querido amigo, ayer tuvimos la ocasión de saludarnos en el Distrito TV, la televisión que diriges. No, la verdad que fue un placer estar contigo y sobre todo han tenido mucho eco esas palabras tuyas donde llamas castaña al presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, es que es una castaña pero pilonga, además, no es una castaña normal. Sí, eso parece que sentó mal. Igual que pero lo bueno no fue ya cuando tú dijiste eso, sino fue la cara que pusieron de estreñido los demás. Todo esto con cariño y con respeto, que son buenos amigos, pero yo entiendo que llevan, no sé, lealtad no sé si es la palabra, pero a mí me parece una castaña pelonga. Igual que te digo que Almeida, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, me parece un tío estupendo. Estupendo por las declaraciones y cómo se maneja. Eso no significa nada más, ¿no? Por lo menos es más claro. Es más claro, pero Ángel Gabilondo, poniendo como ejemplo a un Gabilondo no, Garrido. Garrido, digo Gabilondo, el Gabilondo es otro. Ángel Garrido. Si estamos rodeados de castañas. De castañas pelongas, los Garridos y los Gabilondos. Poniendo como ejemplo a un personaje que le podíamos meter en esta lista de grandes traidores de España, como Adolfo Suárez, pues no te digo más. Bueno, ni chicha ni limonada. Bueno, hoy Jesús Ángel nos quieres hablar. Oye, una cosa, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, ¿cómo pueden rescatar, cómo pueden volver a ver, el que no lo haya visto, Los Intocables de Javier Algarra? ¿A dónde pueden acudir? ¿Están colgados en Facebook? Pueden verlo en Distrito Televisión, sí, en la frecuencia 45 y 57 de Madrid. Sí. O ahora a las 12 se va a hacer una redifusión. Una redifusión del programa de la noche, sí. También lo pueden ver por www.tv.eldistrito.es o directamente irse al canal de YouTube del Distrito TV y ahí están colgados los programas y podrán disfrutar de la voz melodiosa del mago de las ondas. Mi voz es muy melodiosa. Oye, por cierto, la traición del señor Belmonte y los nobles castellanos a Fernando el Católico. ¿Qué es lo que sucedió y por qué el señor de Belmonte y los nobles castellanos merecen estar en este apartado de grandes traidores a España? Bueno, este capítulo, porque ahora estamos haciendo, digamos, subcapítulos, es el capítulo de grandes traidores a España que dedicamos a Felipe el Hermoso, ¿no? Sí. El ambicioso flamenco que puso al borde del precipicio de España. Y aquí, pues, queremos meterles a la gente ya directamente en contexto. Estamos hablando de que muere el 26 de noviembre de 1504 Isabel la Católica, dejando como heredera al trono de Castilla a doña Juana. Consciente la reina de Castilla del estado mental de su hija y de los peligros que suponía Felipe para la unión de las coronas de Castilla y Aragón, pues cambia su testamento y introduce nuevas voluntades para que pues el gran proyecto que habían creado los Reyes Católicos pues no se fuera al traste por la ambición desmedida de Felipe el Hermoso y sobre todo por la posibilidad de que Juana no estuviera capaz para gobernar el reino de España. Así decía las cláusulas que introdujo Isabel de Católica para intentar que esto no pasara, que el felón Felipe el Hermoso pues quedara con el poder a costa de los intereses de España. Decía lo siguiente: dice, al tiempo que la dicha princesa mi hija no esté en estos mis reinos, o después que a ellos viniere en aquel tiempo, haya de ir a esta fuera de ellos, o estando en ellos no quiera o no pueda entender la gobernación de ellos, que en cualquiera de los dichos casos el rey, mi señor, deberá regir e gobernar e administrar los dichos mis reinos y señoríos por la dicha princesa mi hija. Asimismo, luego amando muy afectuosamente a la dicha princesa mi hija, a dicho príncipe su marido, que siempre sean muy obedientes a sujetos al rey, mi señor, que no salgan de toda reverencia o obediencia de lo que
que mandado. Bueno, esto está escrito un popoco en castellano antiguo. Vale. Bueno, lo que estaba diciendo hacía un cambio brutal en el testamento Isabel la Católica, porque veía que la ambición desmedida del marido de su hija pues ponía en riesgo, es lo que llevábamos casi 800 años intentando, que era la unión de todos los reinos para de nuevo unificar la península ibérica, en este caso los reinos cristianos, en un solo reino que era España, que eso se había perdido después de la entrada de los visigodos. Y pues esto sería muy determinante, porque a partir de aquí se va a producir una guerra sin cuartel por el trono de Castilla, en el que intervendrían varios factores. Por un lado estaba Fernando el Católico, que intentaba continuar esa misión que inició con su mujer, de crear España, de formar el primer estado moderno de Europa. Y por otro lado estaba Juana la Loca, que era la heredera legítima después de la muerte de sus hermanos del trono de Castilla, y pues su miserable marido, ese flamenco que bueno, que se parecía mucho a los políticos actuales españoles, pues que pretendía pues prácticamente trocear y llevar a Castilla a la Edad Medieval con tal de conseguir el poder, ¿no? Estamos a principios del 505 y Fernando el Católico, en función de este testamento, convoca a las Cortes en Toro, donde se juró reina doña Juana y se reconoció a Fernando como gobernador y administrador del reino. Pero lo que parecía un golpe de mano definitivo del rey católico se vio rápidamente, o se volvió rápidamente en su contra, al colisionar con los intereses de gran parte de la nobleza castellana, que estaba esperando con el cuchillo entre los dientes para ajustar las cuentas al viejo monarca aragonés. Hay que decir que antes de llegar Isabel Católica al trono, Castilla estaba sumida en continuas guerras civiles. Los reyes estaban condicionados siempre a los intereses de los nobles, y por fin Isabel de Castilla pues acaba con ese poder total que tenían los nobles, con esa sumisión que tenía la corona a los nobles, para poner orden y crear, pues lo que hemos dicho, pues el primer estado moderno de Europa. En definitiva, si ves, es un poco con lo que pasa ahora con las autonomías, que son los nobles actuales, que están todo el rato condicionando al Estado e incluso poniéndole en grave riesgo, ¿no? Al final, para que España avance, necesita alguien que unifique, y sobre todo un liderazgo fuerte para acabar con las prebendas de estos pequeños reinos de tazas. Eso lo había conseguido Isabel de Castilla, y ahora los nobles veían el momento de la venganza. ¿Por qué? Porque el flamenco Felipe el Hermoso les había prometido el oro y el moro para recuperar sus prebendas. En todo este contubernio, pues liderando esa, digamos, gran traición, pues aparece el señor del Belmonte, ¿no? Que ahora contaremos quién era, ¿no? Después de las Cortes de Toro, y de que Fernando reconociera a Juana como reina, y además él fuera nombrado gobernador y administrador del reino, pues parecía que estaba todo a su favor, pero los nobles castellanos se pondrían en su contra para recuperar sus viejos privilegios, ¿no? Por un lado, el archiduque lo tenía todo prácticamente estudiado. Por un lado estaba la locura de Juana, y por otro lado las ganas de venganza que estaban de los nobles castellanos, que estaban aguardando, como hemos dicho, la muerte de la reina Isabel para recuperar sus antiguos privilegios. Pero para alcanzar sus espurias ambiciones, Felipe necesitaba la ayuda de un hombre sin escrúpulos, capaz de traicionar a sus reyes y que sirviera de enlace con la despechada aristocracia castellana. Ese hombre sería Juan Manuel de Villena y de la Vega.
más conocido como el señor de Belmonte. El señor de Belmonte era un diplomático enviado a Flandes por el embajador Fuensalida con la misión de informar a los reyes católicos cómo trataba el borgoñón, o sea, en este caso Felipe el Hermoso, a su esposa. Pero al poco tiempo traicionó a los monarcas hispanos para pasarse al bando de Felipe el Hermoso. Este señor, date cuenta que se demanda precisamente para que no abusara ni de nuestra princesa el flamenco, ¿no? Felipe el Hermoso. Pero sin embargo, en vez de avisar de que le estaba maltratando tanto psicológica como físicamente, pues se pasa al bando contrario. Dice José María Dulcinare, define así esta situación. Dice que tras la muerte de la reina católica en 1504, Juan Manuel, el señor de Belmonte, pasó a encabezar el partido borgoñón que peleaba por apartar del gobierno peninsular al entonces regente castellano y todavía rey de Aragón. Otro de los embajadores en las Cortes flamencas, el citado Fuensalida, advertía a Fernando a comienzos de 1504 de que las intenciones de Juan Manuel no eran otras que aprovechar su privanza en el entorno de Felipe el Hermoso para hacerse ennoblecer, constituyéndose en su privado o válido. Juan Manuel de Villena, señor de Belmonte, era ese hombre oscuro, gris, que necesitaba Felipe el Hermoso para tratar de llevar a cabo su perverso plan. Belmonte se puso a la cabeza del partido borgoñón en Castilla y fue sondeando los apoyos que tendría Felipe para poder gobernar en lugar de Fernando. A él pues se unieron los personajes más tétricos de la aristocracia castellana de la época, que habían sido comprados previamente mediante mercedes por Felipe el Hermoso, por ejemplo, como el duque de Medina Sidonia, el marqués de Villena, el conde de Benavente, el duque de Nájera, entre otros. Digamos que estos van a ser los que encabecen esa gran traición a España y en este caso a los reyes católicos y a los deseos de Isabel la Católica, ¿no? Porque en definitiva lo que pretendía esta gente ponía en peligro totalmente pues que nuestros reinos, tanto el reino de Aragón como el de Castilla, como el de Granada, como el de Navarra, pues pudieran estar unidos, porque ellos lo que pretendían era mantener ese estado medieval, ese estado donde los nobles pues mantuvieran sus prebendas, sus pequeños cortijos y siempre estuvieran condicionando la situación de los reyes. En definitiva, si esta gentuza hubiera triunfado, pues ni se hubiera descubierto América, ni España sería un imperio y a lo mejor España todavía ni siquiera existiría, ¿no? Por eso decimos que la situación en España se complicaba por momentos cuando Fernando, al poco tiempo de morir Isabel, se vio obligado a contraer matrimonio con Germana de Foix, la sobrina del rey de Francia, que, bueno, para de este modo acabar con las hostilidades entre los dos reinos y de paso desarticular los acuerdos de Bruges. Los acuerdos de Bruges eran los acuerdos que tenía el rey francés con el traidor rey Felipe II. Sin embargo, el nuevo matrimonio sentó muy mal en Castilla y la presencia de Germán en Valladolid aumentó la ira del populacho y de la nobleza contra Fernando. La intención del aragonés era tener un heredero para que evitara que las zarpas de Felipe usurparan el trono de Aragón. La idea de unir las dos coronas llegaba a su fin, que es lo que te estaba comentando antes, porque si Fernando hubiera tenido un heredero, ya no se podría haber un heredero macho, que Juana ya no sería la heredera del reino de Aragón y ya de nuevo estaría el reino partido en dos, ¿no? Pero la fatalidad en este caso, Javier, se alió con el proyecto común de España y quiso que el hijo nacido del nuevo matrimonio falleciera al poco tiempo de nacer. Bueno, así están las cosas, donde está todo, bueno, al límite, al rojo vivo. Por un lado ya los traidores están situados, la traición está perfilada
y así todo pues indicaba que el reino de Castilla caería en manos de una piedra de traidores y se desmembraría en 1000 pedazos. La aristocracia castellana deseaba que volvieran los tiempos de Enrique IV, cuando las oligarquías como los marqueses de Villena dominaban a placer al rey. La mayoría de los grandes nobles se pusieron al lado de Felipe, excepto el duque de Alba, que permaneció leal a Fernando. En este contexto, el rey católico se vio abocado a firmar la Concordia de Salamanca en 1505, donde acordó un gobierno conjunto entre él, su hija y Felipe, en el que suegro y yerno tendrían el poder. Y ya a principios de 1506, los nuevos reyes de Castilla llegan a España. Como era previsible, la aristocracia se fue sumando a la comitiva real a medida que avanzaba por tierras castellanas, y yerno y suegro se encontraron en la localidad de Villafafilia, en Castilla y León, ¿no? El Habsburgo se presentó con 2000 lasquenetes alemanes y un innumerable séquito armado con lo más granado de la nobleza castellana, mientras que el rey católico apenas se presentó con unos pocos cortesanos. Y bueno, lógicamente los apoyos habían quedado patentes y finalmente Fernando y Felipe firmaron la Concordia de Villafácila, por la cual Fernando se retiraba a Aragón y Felipe era proclamado rey. La traición había llegado a su cenit, ¿no? La traición de Villafáfila, los nobles se habían posicionado claramente con Felipe el Hermoso, y Fernando el Católico tenía que rendirse porque no tenía posibilidad de luchar, tendría que rendirse y retirarse a Aragón, pero ya sabemos todos que don Fernando siempre se tenía un as debajo de la manga y que un pánfilo como Felipe II no iba a ganarle esa partida, ¿no? Bueno, ya sabes que posteriormente Felipe fue proclamado rey de Castilla el 12 de julio de 1506 en las Cortes de Valladolid con el nombre de Felipe I, y parecía que había ganado Felipe esta partida porque había conseguido todo. Había conseguido apartar del gobierno a su mujer, había conseguido que Fernando se retirara humillado y abandonado por la nobleza en sus pretensiones sobre Castilla, pero en este caso el destino se unió con España, y el 25 de septiembre de 1506, con tan solo 28 años, mientras jugaba un partido de pelota en Burgos, vivió de forma compulsiva mucha agua fría, lo que le provocó que cayera enfermo para morir a los pocos días. Lo cierto es que Felipe II, que se creía triunfador, pero al final, como sucede a todos estos traidores, el destino generalmente los castiga, y los castiga duramente, y duró muy poquito en el trono, y sus deseos de vender España o Castilla, en este caso a todos los nobles flamencos, dándoles multitud de preventas y dándoles de nuevo preventas a la oligarquía local para destruir el destino de España, pues esa gran traición, gracias a Dios, no se llevó a cabo por el señor de Belmonte y los nobles castellanos, que eran unos lacayos infectos de Felipe el Hermoso. Pues eso lo cambió todo, ¿eh? Totalmente. Eso lo cambió todo, y nunca un fallecimiento como la de Felipe el Hermoso evitó que la traición fuera a mayores y el destino de lo que hoy es España. Totalmente, porque es que el señor de Belmonte y toda la nobleza castellana traicionaron miserablemente al pueblo castellano en ese momento, que era ya parte del pueblo español, porque la unión de Castilla y Aragón pues era el nacimiento o el renacimiento de España después de 800 años de ocupación en manos de los infieles, ¿no? Sí. Esa invasión cruel del infiel, que también vino por otra traición, Sí. que ya en otro momento hablaremos de Hablaremos. Don Julián y los huitizanos, ¿no? Sí, sí. Apuntamos algo en alguna ocasión, ¿eh? Sí, ¿no? La verdad que, en definitiva, lo que se ve en multitud de ocasiones es cómo las oligarquías, las castas políticas, generalmente traiciona
al pueblo, a la nación, y en este caso, pues el rey Fernando, fue capaz de acabar con todo este tipo de personas para sacar adelante el proyecto de España. ¿Se parece algo a lo actual? De nuevo, el rey va a tener que intervenir de alguna forma, porque todos estos políticos que tenemos, que podemos asimilarlos a los nobles castellanos de la época, pues parece que quieren, entre unos y otros, coger su parte del pastel y al final destruir el pastel, que es una de las naciones, o la nación más antigua del mundo, que es España, ¿no? Oye, querido amigo, como siempre, un placer escucharte en un nuevo relato de cuando éramos invencibles. Qué lástima que España esté tan sobrado de traidores, ¿no? Pues es una lástima, y además lo peor de todo, que siempre los grandes traidores de España están metidos en nuestra gente dirigente, ¿no? Tendríamos que hacérnoslo pensar y buscar algún formato para poder seleccionar a la gente seria, que no nos den castallas pilongas como tú dices, y que bueno, no sé, o sea, por lo menos que sean gente leal a una idea, que es lo principal para luego poder ser un buen gobernante. Pero si tú traicionas a tus principios fundamentales, si tú pones en duda el mismo funcionamiento o la misma existencia de que esto es una nación, pues imagínate todo lo demás. O sea, es un sin sentido. Y eso es lo que está pasando en España. Un país maravilloso, donde es uno de los países donde mejor se vive en el mundo, pero que entre feminazis, políticos de tercera, golpistas, terroristas y comunistas, pues lo quieren poner de rodillas para destruirlo. Querido amigo, te mando un abrazo y felicidades por el magnífico trabajo que se está desarrollando desde el Distrito Televisión. Igual, muchísimas gracias, y un fuerte abrazo también para ti, y felicitarte por esa labor que estás haciendo en Radio Ya, que es espectacular, y que solo una persona con esa fuerza, con ese entusiasmo, podría haber llevado a cabo ese proyecto, que ya es una realidad, con unos datos de audiencia espectaculares. Espectaculares, eso se lo agradezco a todo el equipo que está detrás de Radio Ya, ¿eh? Yo solo soy uno de los muchos que habla delante del micrófono, ¿eh? Te mando un abrazo muy fuerte, querido amigo. Cuando éramos invencibles, la próxima temporada aquí en Radio Ya continuamos. Un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo, amigo. Adiós.